bien, pues es para mí un honor tener la oportunidad aquí de platicar con todos los miembros de esta querida comunidad universitaria de la Universidad Distrital de Colombia. Pues voy a platicarles un poquito sobre un diseño que he realizado en relación pues a un prototipo que en principio pues siempre soñé con él mientras fui muy joven y que bueno, pasados los años, pues sin darme cuenta llegó la oportunidad de poderlo realizar prácticamente en un abrir y cerrar de ojos, en un pequeño lapso de tiempo que tuve para ello. Bueno, entonces se trata del diseño y realización práctica de una máquina de post mejorada, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Érase una vez, precisamente, estaba yo en mi biblioteca personal, estaba yo acomodando mis libros y bueno, pues soy un gran lector, me gustan mucho los libros, colecciono libros de todo tipo, de toda índole, de todo tema, en fin, me encanta la lectura y por supuesto me encantan las bibliotecas. Así que estaba limpiando mis libros y entonces me encontré dos bellezas. Estos libros que pues me los hicieron favor de conseguir, yo los conseguí, ya no recuerdo, era yo muy joven, estaba yo por ahí alrededor de pues, los primeros años de la pubertad y pues los leí, los devoré de hecho y me marcaron para siempre. Aún recuerdo con mucho detalle, digamos, gran parte de lo que es el libro de Jeremy Bernstein de la máquina analítica, donde presenta pues una revisión histórica de lo que es la computación, pero sobre todo la parte y la historia que tiene que ver con la máquina analítica de Charles Babbage y la historia fabulosa de su compañera Ada, la hija de Lord Byron. En fin, el otro libro que también, ese sí, recuerdo dónde lo compré en un estanquillo de libros soviéticos, era la época de la ex Unión Soviética, una referencia por entonces pues más que fabulosa, libros traídos de ultramar, de las lejanas tierras gélidas de los rusos. Y bueno, este libro de la máquina de post, que es propósito precisamente e inspiración de este trabajo, ese lo conseguí más o menos cuando tenía 15 años. Yo lo compré, insisto, en la Ciudad de México, en un estanquillo de la editorial Mir, que es quien precisamente tenía estas versiones editoriales tan bellas y tan al alcance de la mano para todo mundo. Entonces, me di cuenta, ¿verdad?, de que estos autores, precisamente Vladimir Andreevich Uspensky, el autor de La máquina de Post, y Jeremy Bernstein, el autor de La máquina analítica, en sus versiones en español, por supuesto. Ellos tienen sus versiones originales tanto en ruso como en inglés. Pero bueno, finalmente me influenciaron profundamente en mi interés, en mi intención de ser ingeniero y concretamente de incursionar en el ámbito de las ciencias computacionales. Entonces, pues ellos son para mí grandes profesores, son grandes divulgadores. Uspensky acaba de fallecer apenas, el 27 de junio del 2018, recientemente. Y Jeremy Bernstein, pues hasta donde tengo entendido, aún vive, ¿verdad? El buen profesor Bernstein. En fin, grandes divulgadores y por supuesto dejaron su marca en mí. Entonces les comento que pues era precisamente la época de la Guerra Fría, aquella pues competencia por ser el primero en todo, ¿verdad?, en llegar al espacio militarmente entre lo que fueron los Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Entonces, una gran aportación de la ex Unión Soviética, sea lo que sea, se diga lo que se diga, pues es precisamente ese papel de divulgadores de la ciencia rusa, ¿verdad?, de la ciencia soviética, y yo fui beneficiario precisamente porque sus libros eran verdaderamente accesibles. Entonces, era esa época, alrededor de los 80s, y bueno, pues yo era realmente pequeño, tenía tan solo 15 años. No sé aquí qué cursen a los 15 años, pero en México pues es la educación secundaria, justo antes de lo que se conoce como bachillerato. Y bueno, pues como les digo, a los 15 años, en realidad yo ya estaba en lo que se conoce como bachillerato técnico, la vocacional. Acababa de salir de la secundaria y bueno, pues conseguí rápidamente este libro de La máquina de post y como les digo, pues al encontrármela, ¿verdad? Al encontrármela en mis libros, me di cuenta que hoy por hoy,
pues podía ser un prototipo muy rápido de lo que este libro hablaba, ¿verdad? Y es básicamente de lo que les voy a platicar. Por ahí de 1989, pues yo ya estaba haciendo mis primeros diseños. De hecho, mi primer diseño microprocesado lo publiqué por ahí de 1990. Y por cierto, pues uno de mis primeros artículos precisamente habla sobre ese diseño. Entonces, pues yo era un chico muy inquieto, me gustaba hacer inventos y por supuesto, pues era un ávido lector también de literatura técnica. Entonces, pues tenía las habilidades y el conocimiento para poder realizar esto. Además, mis mentores, ¿no? Tuve mentores fabulosos, por ejemplo, el doctor Ricardo Barrón Fernández, me debo mucho a él, que me iniciaron precisamente en este fabuloso mundo de la ciencia de la computación cuando yo era muy, muy joven. En fin, ¿qué es esto de la máquina de Turing, la máquina de Post, que son muy similares? Bueno, pues son esencialmente, digamos, ejercicios mentales, ¿verdad? Experimentos mentales que nos permiten conceptualizar cómo opera, cómo funciona una computadora. Y no cualquier computadora, una computadora universal, es decir, una computadora que me permita resolver, ¿verdad? Cualquier problema que sea computable, es decir, que sea susceptible de tener un algoritmo para resolverlo. Es importante comentar que aunque yo hablo de máquinas, en realidad no son máquinas mecánicas. Esto lo digo porque siempre hay algún ingeniero mecánico que se va, digamos, con la mala impresión de que estoy hablando de máquinas reales, y en realidad simplemente son desarrollos conceptuales que nos permiten entender los principios básicos de la computación y concretamente del algoritmo, ¿verdad? De la programación de estas máquinas universales. Hago la aclaración por si hay algún mecánico, no me vaya a malinterpretar, cuando digo máquina, estoy hablando de un invento, ¿verdad? Que pretende emular, digamos, la operación de una computadora. Y bueno, como el libro de Jeremy Weinstein se llama La máquina analítica, ¿verdad? Analytic Engine, bueno, pues yo me he atrevido a llamarles también máquinas, ¿no? Incluso se conoce de manera universal a los desarrollos de Turing como la máquina de Turing. Así que bueno, simplemente estoy haciendo la aclaración para no tener malos entendidos. Aquí tenemos entonces a Emilion Post, que es, digamos, la estrella, ¿verdad?, de esta presentación, y por supuesto Alan Mattison Turing. Emil Post, pues estadounidense, matemático, Alan Turing, matemático inglés, ambos fabulosos, solo que pues Turing por su vida tan compleja, tan apasionante, pues es, digamos, motivo de libros, películas de Alan Turing. Pues solo voy a resumir muy breve algunos de sus aportes que son fundamentales para la ciencia de la computación, pero aquí, digamos, Emil Post tuvo a bien hacer un trabajo simultáneamente, paralelo, nunca se comunicaron, y sin embargo de esas coincidencias fabulosas de la historia donde dos personas diferentes en lugares diferentes trabajan sobre cosas muy parecidas, ¿verdad? Así tenemos que el artículo de Emil Post aparece en 1936, habla precisamente sobre ese ejercicio mental para pues conceptualizar una máquina computadora, y precisamente ese mismo año Alan Turing somete su famosísimo artículo, ¿verdad? Donde plantea un mismo, pues digamos, una versión equivalente a la de Post, pero de manera independiente. Y bueno, hoy por hoy, pues el trabajo de Alan Turing, concretamente este que estoy aquí refiriendo, pues es todo un icono, digamos, en el ámbito de la ciencia de la computación. Curioso, ¿verdad? Casi al mismo tiempo. Los dos estaban trabajando sobre lo mismo y casi al mismo tiempo publican. Para propósitos prácticos, los dos publicaron y trabajaron esto en el año del 36, ¿verdad? Del siglo pasado. Bien, entonces aquí vamos a trabajar sobre la máquina de Post. En resumen, ¿verdad? Digamos, ambas son muy similares, ambas se componen de una cinta infinita, tienen un cabezal, digamos, un carrito que permite leer las posiciones, incluso marcarlas, y bueno, en esencia son muy parecidas, solo que la máquina de Post tiene una menor cantidad de instrucciones, y por eso el señor Uspensky tuvo a bien considerarla para enseñar computación entre los jóvenes de Rusia. A mí me encantó el libro de Uspensky y por lo tanto pues yo hice propia la especificación de Uspensky, que está trabajada sobre a su vez la obra de Emil Post. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? ¿De qué les voy a platicar? Les voy a platicar sobre un prototipo que desarrollé, ¿verdad?
usando una tarjetita muy económica que tiene un FPGA. Entonces desarrollé básicamente un pequeño microprocesador, ¿no? Es un pequeño microprocesador, tiene un enfoque RISC, es decir, es de un conjunto de instrucciones reducido, ¿no? Eso es lo que significa RISC. Y en este caso, la arquitectura que yo estoy proponiendo tiene tan solo 8 instrucciones. Por supuesto, es de arquitectura Harvard, es decir, tiene separado el espacio de código respecto del datos en cuanto a acceso, ¿verdad? Y pues en este prototipo que yo hago es un prototipo prácticamente de juguete, ¿verdad? Tiene propósitos didácticos y solo tiene 256 nibbles. Los nibbles son la mitad de un byte, que es lo que yo requiero nada más para poder codificar las 8 instrucciones que les comento. El espacio de datos también es 256 aquí bits, solo para ser consistentes. Por supuesto, hice el diagrama lógico, hice el diseño también, y bueno, lo puse en práctica mediante una metodología que se llama RTL, ¿verdad? Y usando código VHDL. Finalmente, pues lo he puesto en práctica mediante un FPGA, que está disponible en esa tarjetita que ya les comento, que es muy barata. Y pues tengo un repositorio donde he puesto a disposición de todos los interesados el código y un libro para que pues, los que quieran profundizar más puedan tomar el código, tomen el libro y repliquen este prototipo. Incluso lo pueden mejorar, ¿verdad? Lo pueden aumentar. No solo quedarse en 256 localidades para código, sino incluso aumentarla, ¿verdad? A 1024, 2048, claro, hay que modificar un poquito la estructura de las instrucciones, pero es perfectamente posible. Ahí está el código para que se clone y se utilice al máximo. Bueno, entonces, ¿cuál es la motivación? La motivación es que vivimos en un momento en el que la complicación, ¿verdad? Y la complejidad de lo que es aprender ingeniería, concretamente el diseño de sistemas microprocesados, pues es verdaderamente agobiante. La cantidad de información, la cantidad de libros, la cantidad de manuales, es una cosa impresionante. La verdad que, pues yo que soy ahora un ingeniero consumado en el ámbito del diseño, que además pues estoy en la academia, soy profesor, y pues por supuesto que he adquirido mi experiencia con muchísimos años de trabajo, de experiencia laboral, de diseños. Empecé muy joven y aún así estar a la vanguardia tecnológica me implica un reto. Y en realidad, cuando yo los veo a ustedes tan jóvenes y veo todo lo que tienen que estudiar y todo lo que tienen que aprender y cómo se tienen que actualizar, es verdaderamente, digamos, intimidante. Entonces, me pongo en el lugar de ustedes y digo, caray, ¿qué enseñarles a los chicos que quieren aprender a hacer su propio sistema microprocesado, aprovechando lo mejor de los dos mundos? Por un lado, tomando los conceptos fundamentales de la ciencia de la computación, que están en esos libros que ya les refiero y en otros más, y al mismo tiempo aprovechar las grandes ventajas tecnológicas que tienen ahora ustedes, que son fabulosas, el acceso a la información, el acceso a la tecnología ya muy barata y muy poderosa, pero mediando, porque si no uno se puede perder muy fácil. Esto es como perder una aguja en un pajar, y ya el punto no es que no haya información, el punto es que hay que saber escoger qué información vamos a utilizar, porque si no nos perdemos en este mar de datos. Entonces, como una referencia para que me explique de lo que estoy hablando, por allá en el año de 1989, cuando yo empecé mi diseñito, que ya les platiqué, mi sistema mínimo basado en un microcontrolador, pues había unos libros como estos, que eran unos manuales como de unas 500 páginas, eran pues bastante gruesos, pero perfectamente contenidos, ¿no? De hecho, estaban autocontenidos. Un solo libro contenía toda la información de la familia de microprocesadores o microcontroladores a la que hacía referencia, y además hasta los periféricos, ¿no? Incluía todos los periféricos. De tal manera que por esa época, ¿verdad? Uno abría el manual y uno podía ver que, por ejemplo, aquí en el capítulo 3, la parte del microprocesador 80286, pues algunas paginitas, ¿no? No más de 200. Igual aquí la familia del 8080, ¿verdad? Aquel micro en el que está soportado todo lo que fueron los primeros, digamos, máquinas computadoras, los primeros ordenadores de la familia IBM, y que, bueno, luego fueron las famosas máquinas PC compatibles. Pues igual, solo alrededor de 200 páginas, y con eso yo ya podía hacer mi diseño. De hecho, precisamente la máquina que desarrolla el equipo de famosísimo Steve Jobs,
allí en su garage por los 70, 74, 75, pues precisamente estaban como en ese orden también de complejidad, ¿no? Rápido se hacía un diseño y rápido uno obtenía un producto. Entonces, ese era el orden de magnitud, ¿verdad? De tal manera que en 1989, para poder realizar un sistema microprocesado, ya sea como el de la famosa, digamos, máquina, la primera máquina de Steve Jobs y compañía, o como mi muy básico sistema mínimo que ya les platiqué que hice también por esa época del 89-90, pues yo simplemente tenía que leer alrededor de unas 200 páginas de los manuales que tenía que leer, ¿verdad? Y eso era todo, con eso estaba listo para hacer un diseño. Entonces, pues una prueba de ello, ahí está mi artículo, ¿verdad? También está disponible en línea, se van a este enlace y van a ver que ahí publico, cuando era muy joven, tenía yo aproximadamente 19, máximo 20 años, pues este sistema que era 100% funcional, operaba perfectamente, se podía programar, tenía un microprocesador, ¿verdad? El 6002 de Motorola, y bueno, tenía unos displays, unos teclados, funcionaba muy bonito, una pequeña computadorcita, digamos, ¿no? Y bueno, lo pude hacer, ¿verdad? Era perfectamente posible leyendo los manuales y la información que les digo. Funcionó muy bonito, hice mi artículo, perfecto. Eso fue hace muchos años. Pero hoy la tecnología ha evolucionado tanto, ¿verdad? De hecho, es, insisto, verdaderamente impresionante el avance y siguen saliendo todos los días innovaciones y mejoras. Bueno, pues si ustedes quisieran hacer un sistema, o bien se remiten a la tecnología muy vieja para poder hacer sus primeras incursiones, o de plano van a tener que leer no dos, no tres, sino verdaderamente decenas de manuales y documentos electrónicos, no con 40, no con 50 páginas, sino con centenares, incluso miles de páginas, ¿sí? Entonces, eso puede ser, insisto, intimidante y cómo introducir a los interesados en este fabuloso mundo de lo que es los sistemas, la programación, el diseño de sistemas microprocesados, cómo introducirlos sin que se pierdan en este mar de información. Bueno, pues entonces, nada más como referente para que vean de lo que estoy hablando, ahora, hoy por hoy, digamos, yo también puedo trabajar con un sistema de estos que se llaman System on Chip, SoC, por sus siglas en inglés, que básicamente pues es una tecnología que incluye varios microprocesadores muy poderosos, digamos con buses de 32, 64 bits, verdaderamente poderosos, y no uno, sino varios, y además una serie de periféricos, ¿verdad? Que incluyen comunicación serial, en fin, la memoria también está ahí mismo disponible, tanto para datos como para código. Y si, por si fuera eso poco, cuento con un espacio de lógica programable, tanto es una combinación de FPGA con sistemas microprocesados y periféricos. Bueno, se llaman System on Chip. Perfecto, muy bien, pero pues a mayor complejidad, ¿verdad? De estas arquitecturas, también mayor dificultad, ¿verdad? Mayor problema para poder leer lo que necesito leer a fin de entender qué es lo que tengo que hacer para hacer un sistema. De tal suerte que para este ejemplo que estoy poniendo, hay una plataforma que se llama Vivado. Esa sola plataforma tiene su manual y en esa plataforma pues hay una opción que se llama los dispositivos, ¿verdad? Que se llaman, pues para propósitos prácticos, esta es lo que se conoce como personalización de dispositivos IP, ¿verdad? Donde IP pues básicamente es un dispositivo propietario, ¿verdad? Y me permite configurarlo de una manera más o menos amigable, pero como quiera que sea, necesito de los manuales, ¿no? Aunque me facilita el camino, es una suerte de, dicen ellos, wizard, pero de todas formas tengo que entender qué está y cómo está y qué tengo que hacer y qué contiene y a su vez lo que contiene, qué opciones tiene, ¿verdad? Bueno, pues la pura interfaz, este wizard, ¿verdad? Tiene su manual. El puro wizard tiene su manual, que aquí vemos que son más o menos 100 páginas, ¿no? 100 páginas, ¿verdad? De solo ese bloque que está dentro de la interfaz Vivado, que insisto es la plataforma de desarrollo para los FPGA de Xilinx. Bien, y luego si yo quisiera ya entrar en detalles de lo que es el microprocesador que está disponible en este System on Chip, ¿verdad? Que es un Cortex A9, pues veo que también sus páginas, así para la referencia rápida, aquí el manual técnico, pues son alrededor de 300 páginas, ¿verdad? El puro microprocesador, que es, digamos, la unidad central de procesamiento, ¿verdad? Y luego
resulta que si yo quiero comunicar ese dispositivo con los periféricos que están ahí o con algún periférico que yo quiera colocar en el hardware, en la parte de lógica de pegamento, pues necesito un protocolo porque pues ahora los protocolos son muy sofisticados, en tanto los buses de comunicación normalmente son seriales para poder maximizar la velocidad de comunicación entre ellos. Bueno, el protocolo para comunicación entre periféricos usando este estándar serial, ¿verdad? A nivel de los buses de interconexión que se llama AXI, ¿verdad? Ese tiene nada menos que cerca de 300 páginas. Entonces, así vamos sumando páginas y páginas y páginas, vamos viendo que se vuelve verdaderamente una cosa intimidante. Entonces, ¿qué propongo, verdad? Estoy proponiendo hacer un diseño, ¿verdad? Realizar un pequeño microprocesador muy simple que contenga los principios básicos de todo microprocesador para propósitos de que los interesados pues puedan ver cómo es que se puede diseñar su propio microprocesador tomando en cuenta, ¿verdad?, un diseño de referencia como es la máquina de Post o la máquina de Turing y considerando que contamos actualmente con tecnología suficientemente poderosa y barata para poderlo hacer de una manera muy concreta, muy práctica, a un precio relativamente bajo. Entonces, básicamente la idea es tener una plataforma de propósitos pedagógicos, ¿verdad?, de propósitos didácticos, para, insisto, incursionar, ¿verdad?, introducir en este ámbito fabuloso de lo que es la computación y los sistemas microprocesados, incluso aquí como lo propongo concretamente, diseñando nuestro propio microprocesador, aunque sencillo pero igualmente funcional, a fin de que haya una suerte de puente entre los conceptos básicos y la tecnología de punta que actualmente está vigente, ¿verdad? Proporcionando esta referencia, pues ya es un marco con el cual uno puede tomarlo precisamente como una herramienta que me permita avanzar de una manera firme, pero ya con una referencia probada, ¿verdad? Con una referencia que está funcionando. Entonces, pues como todo, ¿verdad? Todo sistema microprocesado pues está sustentado en una unidad de procesamiento. Esa unidad de procesamiento tiene sus orígenes, insisto, en la máquina de Charles Babbage, ¿verdad?, esa famosa máquina analítica de la cual escribió Jeremy Bernstein, ese libro que ya les platiqué. Y bueno, pues ahí uno aprende, ¿verdad?, que toda máquina tiene una suerte de molino, que es donde se hace el proceso, tiene una suerte de almacén, que es donde se toman los insumos que se procesan y donde se regresan los productos que uno está generando, y una unidad de control que es la que va diciendo, pues primero se hace esta cosa, luego se hace esta otra, a su vez las entradas, ¿verdad?, y las salidas. Así de simple como aparentemente lo podemos considerar, pues fue un gran aporte, un aporte impresionante de Charles Babbage. Tan es así que ese modelo, digamos, de máquina computadora, pues hoy por hoy es el mismo en las máquinas computadoras clásicas, ¿verdad? Concretamente, pues las máquinas computadoras digitales, aunque también hay analógicas, pero en general todas, ¿verdad? Funcionan bajo estos mismos bloques. De tal manera que hoy por hoy al molino le llamamos CPU, unidad de procesamiento central, al almacén le llamamos memoria, la unidad de control se sigue llamando igual, y bueno, pues las entradas ya sabemos que son datos, igualmente lo que obtenemos a la salida son datos. Entonces, si estos conceptos permanecen, ¿verdad? Si Charles Babbage tuvo esa idea por allá de 1800 y tantos, y hoy por hoy estos mismos conceptos siguen vigentes, pues mayor, ¿verdad?, mayor razón para que el libro de la máquina de Post de Uspensky y los trabajos de Alan Turing y de Emil Post sigan muy vigentes en cuanto a los conceptos de la ciencia de la computación, los fundamentos de la misma y concretamente el concepto de computación, de algoritmo y todo lo que ellos representan. Bueno, entonces eso lo voy a presentar después. Por lo pronto voy a hablar precisamente del hardware de la máquina de Post. Bueno, pues es una cinta infinita, tiene celdas, ¿verdad? Cada una de las celdas está numerada precisamente con números enteros, ¿verdad? Aquí positivos, el cero y negativos, y cada celda puede tener una marca. Aquí está el carro que va moviéndose o a la derecha o a la izquierda, y pues el estado de mi cinta, le das 1 al inicio, ejecuto las instrucciones que se encuentran en otro lugar, y al final, ¿verdad?, van a modificar el estado de esta cinta de tal manera que el resultado es precisamente el estado final de la cinta. Bien, entonces, por lo tanto, el software de la máquina de Post es precisamente ese conjunto de instrucciones, ¿verdad?,
Cada instrucción ya dije que tiene un índice. Ese índice me dice el número de la instrucción y además la misma instrucción me manda a la siguiente instrucción, excepto cuando se trata de una instrucción de control en la que yo puedo brincar a cualquiera de las dos posibles instrucciones en términos de si la celda está ocupada con una marca o no. Bien, entonces, en resumen, ¿verdad? Tengo un espacio de código, tengo un espacio de datos, el espacio de código son las instrucciones, tengo 6 instrucciones, ya dije cuáles son, el espacio de datos es la cinta, que puede tener marcas o no, ¿verdad? Y el resultado, ¿verdad? También está en términos del estado final de esa cinta. Bien, entonces ahí está. Entonces, aquí tenemos al famoso libro de Uspensky, ¿verdad? La máquina de Post, concretamente la versión que yo tengo. Y bueno, pues ya dije que me encantó, me marcó. Yo dije, me lo encontré en mi biblioteca. Vi que con lo que sé ahora y con todo lo que he aprendido en toda mi vida, pues rapidito puedo hacer un invento que emule a la máquina de Post. Y entonces puse mano a la obra. Entonces, aquí tengo una vista de lo que es el libro en la versión española de la máquina de Post de Uspensky. Y pues empezamos con la notación, ¿verdad? Aquí están las instrucciones de la máquina de Post en notación de Uspensky. Un movimiento a la derecha, ¿verdad? Acuérdense que es una cinta infinita y la cinta puede tener marcas y hay un carro que se mueve a la derecha o a la izquierda que va visitando de alguna manera las localidades para ver qué tienen, incluso para marcarlas. Entonces, una instrucción así, de esta forma, es movimiento a la derecha, ¿verdad? Tiene una instrucción, un índice, ¿verdad? El índice me dice es la instrucción fulana. Una vez que termines el movimiento a la derecha, te vas a la instrucción merengana, donde merengano está indicado con J. De tal manera que la notación original, ¿verdad?, de Uspensky en relación a la máquina de Post me habla de un número de instrucción y me dice cuál es la instrucción siguiente que se tiene que ejecutar. Entonces, así con esa sintaxis, aquí él con esta flechita me dice movimiento a la derecha en la instrucción I y luego vete a la J. La siguiente es movimiento a la izquierda, igual instrucción I, ¿verdad? Más movimiento a la izquierda y cuando termines te vas a la instrucción J. Luego puede marcar las celdas, ¿verdad? Para marcar las celdas él usa este símbolo, ¿verdad? Como una B. Y igual dice instrucción I, marca la celda y luego ve la instrucción J. Luego, para borrar una marca, ¿verdad?, él usa la E de erase y básicamente dice, pues instrucción I, ¿verdad?, borra lo que esté en la celda y luego ve la instrucción J. Finalmente, él llama salto de control a una cosa que pues, son los saltos condicionales, ¿verdad?, de la instrucción I, verifica cuál es el contenido de la celda, si está marcada se va a J1, si no está marcada se va a J2, ¿verdad? Esa es la idea. Y finalmente la última instrucción, la instrucción de parada, ¿no? Simplemente instrucción y stop. Como ya no hay otra cosa que hacer, no pone la instrucción destino. Bueno, pues esa era la anotación que usó Uspensky, es la que yo aprendí cuando lo leí. Y bueno, pues me he dado cuenta que hoy por hoy pues puedo usar una versión más afín a lo que es, digamos, la programación en ensamblador, usando instrucciones un poquito más necesito. Bien, entonces decía yo que pues me di cuenta que realmente puedo expresar las instrucciones de la máquina de Post y reemplazar la notación de Uspensky, ¿verdad? Si utilizo una notación como la siguiente, por ejemplo, movimiento a la derecha, pues ya no uso la flechita, simplemente digo right move, ¿verdad? Movimiento a la derecha. Igual la instrucción I y cuando termines vete a la J. Entonces uso notación con coma y luego J. Luego la instrucción que es movimiento a la izquierda, lo mismo, ¿verdad? Left move. Igual, instrucción I, left move y luego vete a la instrucción J. Para la marca, pues uso print con la misma sintaxis de instrucción, ¿verdad? Y luego a la que sigue. Borrado, pues uso clear, ¿verdad? Igual, instrucción I, clear y luego vete a J. Para el salto, ¿verdad? El salto condicional, yo uso la instrucción if empty. Si está vacía la celda, ve a J1, en otro caso, else, vete a J2. Y para stop, me quedo con lo que tenía Uspensky porque estoy totalmente de acuerdo. Esta notación ya es una notación moderna, ¿verdad? Es la misma máquina de Post, pero ya no uso la notación de Uspensky, sino uso una mía que es más afín con lo que actualmente se hace. Bien, entonces aquí está, digamos, una vista general de la máquina de Post. Tengo el espacio de código, tengo el espacio de datos, son dos espacios diferentes, por eso hablamos de una arquitectura Harvard, un espacio para código, un espacio para datos y, bueno, por supuesto el espacio de código tiene las instrucciones, ¿verdad? Usando la sintaxis moderna que propongo, pero finalmente son las instrucciones de Uspensky para lo que es la máquina de Post. Bien, entonces, ya que partí yo de esa actualización,
entonces ahora sí puedo hacer un par de mejoras tendiendo a que yo quiero realizar un prototipo práctico de esto. Entonces ya no puedo pensar en términos de la cinta infinita, ¿verdad? Ya no puedo pensar en términos de una cinta de papel. Entonces, pues digo, pero tengo memoria, tengo bits, ¿verdad? Tengo apuntadores, entonces simplemente traslado ese modelo general a uno muy concreto. Bien, entonces, ¿cuál es ese hardware para la máquina de post mejorada, verdad? Ya por sus siglas, MPM, máquina de post mejorada, que es mi propuesta de arquitectura, ya para llevar esto a la práctica. Bueno, para empezar, ya la numeración no van a ser números enteros, así ya locas, sino simplemente, ¿verdad? Números enteros positivos, ¿verdad? Aquí tenemos, empezando del 0, ¿verdad? Entonces serían más bien números enteros no negativos, ¿verdad? Para incluir el 0. Y así, ¿verdad? Luego, en vez de tener celdas de papel, tengo localidades de bits. Entonces, ya la marca no va a ser un X o cualquier otra, sino simplemente un 1. Y la ausencia de marca, pues va a ser un 0. El carrito ya no va a ser cualquier carrito mecánico, ahora va a ser un apuntador de datos, por eso es un data pointer, ¿verdad? Un apuntador que simplemente dice, vete a tal localidad y observa qué es lo que tiene. Perfecto, ya avancé. Ahora, el código, ¿verdad? Para la máquina de post mejorada, pues igual va a ser un espacio de memoria, pero en este espacio simplemente van a estar almacenadas las instrucciones. Entonces, también las voy a numerar, también va a ser con un número entero no negativo y, en fin, puedo también hacer referencia a la instrucción, pero esta vez haciendo uso de una instrucción pointer. Además, me acuerdo que en el ámbito de la computación normalmente las instrucciones se pueden ejecutar de manera consecutiva y a veces no es indispensable tener que decir cuál es la siguiente instrucción. Asumo que se van a ejecutar una tras otra, a menos que tenga que dar un salto, y entonces sí necesito precisamente de una instrucción de brinco. Entonces, por eso en mi modificación en la que yo estoy proponiendo, incorporo un salto. Es una instrucción más, ¿verdad? En vez de tener 6, ahora voy a tener 7, pero me ahorro tener que estar indicando cuál es la siguiente instrucción que se tiene que ejecutar, ¿verdad? De tal manera que entonces ahora voy a tener yo 7 instrucciones, ¿verdad? Está la instrucción de salto, simplemente salto, pero me evita tener que estar indicando a dónde tengo que ir una vez que termine la ejecución. Tengo un espacio entonces para código con esas instrucciones y tengo un espacio para datos que es precisamente la memoria donde se encuentran los registros con los bits que tienen unos y ceros. Listo, ya estoy muy cerca de un prototipo funcional. Entonces, ¿cuál es la sintaxis nueva, verdad? La que yo estoy incorporando para la máquina de post mejorada, ya mi versión es esta donde ya no requiero indicar J, ¿verdad? Simplemente digo, bueno, instrucción I, incrementa data pointer, ¿sí? Eso equivale a mover el carro a la derecha. Otra instrucción I, decrementa data pointer, eso equivale, digamos, a irme a la izquierda. Instrucción I, set, eso equivale a marcar una celda, simplemente voy a poner un 1. Instrucción I, clear, equivale a borrar una celda, es decir, voy a poner un 0. Salto, ¿verdad? Salto condicional. Ahora le llamo if, ¿verdad? No, perdón, esta es la que agrego, esta es la de salto, salto simple, es jump. Es la instrucción I, salta a J, ¿sí? Porque me evité J acá, pero lo necesito en algún momento y ese salto lo genero con jump. Ahora sí, instrucción de salto condicional, ¿verdad? Y jump if 0, brinca si la celda es 0. Si es 0, brincas a J, si no, continúas con la siguiente instrucción. Y finalmente, stop. Bueno, pues aquí tengo entonces ya todo lo que necesito. Realmente estoy muy cerca ya de lo que es una realización práctica. Aquí tengo ya la vista, tengo mi espacio de código, ¿verdad? Tengo mi instruction pointer, mis instrucciones en los términos de la sintaxis que ya expliqué, mi espacio de datos, donde tengo mis unos y ceros que voy a procesar. Ahí coloco la entrada, ejecuto el programa y lo que quede, pues es precisamente la salida. Y para hacer referencia a cada localidad, el data pointer, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces ya nada más tengo que aterrizar exactamente, porque yo dije que tenía una memoria para código, pues ya nada más tengo que definir exactamente qué numerito en esa memoria representa a qué instrucción. Y por eso propongo esta codificación de instrucciones. Como son 7 instrucciones, las puedo representar perfecto con 3 bits. Entonces, 3 bits me permiten tener 8 combinaciones, ¿verdad? De 000 a 111 son 8 combinaciones, me sirven perfecto para representar estas 7 operaciones
Y incluso hasta me sobra una más, si uso 3 bits, me sobra una más para que sean las 8, y es la que yo designo como operación NOP, no operation. Es decir, simplemente consume un ciclo fetch, decode, execute, ¿sí? Un ciclo de lectura, ejecución de la instrucción. Entonces, ¿para qué me sirve? Pues me va a servir nada más para hacer tiempo, ¿no? Para eso sirven los códigos NOP. Y todas las demás, ¿no? Incrementa data pointer, le asigno el número 1, decrementa data pointer, le asigno el número 2, set, le asigno el número 3, clear, le asigno el número 4, jump, le asigno el número 5, jump y 0, le asigno el número 6, stop, le asigno el número 7. Y nada más hay que tener cuidado de que en el caso de las instrucciones de brinco, pues además del código de la instrucción, también necesito indicar a qué localidad voy a brincar, ¿verdad? Entonces, como estoy hablando de un espacio de 256 localidades de código, pues necesito un octeto, necesito un byte, porque precisamente 2 a la 8 me da 256 combinaciones, que es lo que yo podría direccionar con un bus de direcciones de 8 bits. Entonces, ese bus de 8 bits lo tengo que colocar con dos nibbles, ¿sí? Con dos mitades de byte, y simplemente un código de salto, pues viene con el código 5, pero además viene acompañado de dos nibbles adicionales, igual que la instrucción de brinco condicional, también el código y sus dos nibbles que me indican la dirección a la que estoy saltando. Bueno, esa es una codificación, ¿verdad? Es con la que yo estoy partiendo. Insisto, si alguien quisiera tomar el código que yo les ofrezco y ampliarlo, bueno, tendrían que considerarlo porque cambia esta codificación, pero es perfectamente posible. Bien, entonces aquí ya tenemos un resumen, ¿verdad? Una vista de conjunto. Tengo la unidad de procesamiento que estoy proponiendo, tiene una instrucción pointer para acceder al espacio de código, tiene un data pointer para acceder al espacio de datos, el espacio de código es una memoria de 256 nibbles, ¿verdad? 256 por 4 bits. La memoria de datos es una memoria de 256 localidades de un bit, por eso 256 por 1. La memoria de código solo se lee, en tanto son instrucciones, aquí el ancho de bus 4 bits. La memoria de datos es bidireccional, en tanto la puedo leer y la puedo escribir, ¿verdad? Ancho de bus 1. Aquí además necesito la línea de control de escritura para decir, estoy escribiendo o voy a leer, ¿no? Son mutuamente excluyentes. El bus de direcciones para código que emerge de la instrucción pointer, pues es de 8 bits, en tanto tengo 256 localidades. De la misma manera, ¿verdad? El data pointer, ¿verdad? Es un registro que me permite generar la dirección de 8 bits para el espacio de datos, también 256 localidades. Insisto, es el diseño de referencia, no emitan juicios de valor antes de tiempo, esto se puede mejorar, ¿verdad? Simplemente es el diseño de referencia para propósitos puramente didácticos. Aquí está ya el diseño a bloques con más detalle, ¿verdad? No voy a entrar en detalles, eso viene en el libro que les voy a compartir dónde está la referencia. Bueno, pues ahí están todas las características, todos los componentes. Aquí está precisamente el CPU de la máquina de post con una arquitectura mínima, ¿verdad? La unidad lógica no es aritmético-lógica porque no hago operaciones aritméticas, simplemente operaciones lógicas. En fin, se genera la instrucción pointer, se genera el data pointer, aquí está la unidad de memoria ROM para el espacio de código, la unidad de memoria RAM para el espacio de datos y eventualmente yo incorporo estos multiplexores para tener eventualmente un mando y un control manual, ¿verdad? Para que el operador pueda acceder a la RAM manualmente y modificarlo y leer y saber qué va a dejar para que ejecute el programa y luego recuperar los datos que el programa deja después de la ejecución. Entonces, para eso son estos multiplexores. Toda la información está, ya les digo, en el repositorio, en el libro. No tiene caso que los agobie con eso. Simplemente comentar que para este diseño usé una metodología que se conoce como metodología RT, de transferencia de registro. Es un enfoque con el cual puedo diseñar hardware y describirlo a partir de un enfoque algorítmico, ¿verdad? Para ello uso como, digamos, pieza clave los registros y hago que estos registros se comporten como variables de un programa. Digamos, esa es la idea a grandes rasgos, ¿no? De la misma manera utilizo la metodología de diagramas ASMD, que básicamente son diagramas ASM, ¿verdad? Pero con carril de datos, por eso la D es de carril de datos, donde ASM pues es por máquina de estado algorítmica, ¿no? Insisto, básicamente es una forma de expresar una máquina de estados finitos, ¿verdad? Pero de una manera con un sabor, digamos, algorítmico. Los detalles vienen también en el repositorio, en el libro que les digo, no voy a agobiarlos con eso. Aquí tengo una muestra de un diagrama SMD con los diagramas de tiempo de las señales
a nivel del hardware y la arquitectura que estoy proponiendo. Bien, entonces, en esencia, ¿qué es lo importante, no? Lo que está detrás del diseño es una idea muy simple, que todo procesador, toda unidad de procesamiento central tiene que hacer tres cosas. El ciclo Fetch, Decode, Execute, ¿sí? Es decir, leer, decodificar y ejecutar. Leer, decodificar y ejecutar. Y así con cada una de las instrucciones. Entonces, básicamente eso es en torno a lo cual gira el diseño. No voy a entrar en más detalles, no los quiero agobiar. Todo está en el repositorio y en el libro. Simplemente quiero hacer énfasis en que esta es la parte clave. Bueno, entonces ya viene la parte interesante, ¿verdad? La parte práctica. Entonces yo dije que empecé muy joven a leer sobre esto, me apasionó, pues de hecho hoy por hoy soy ingeniero en el ámbito de las ciencias computacionales, soy profesor en el mismo tema, es un tema que domino, por supuesto tengo una amplia experiencia industrial en el ámbito del diseño de circuitos y sistemas digitales y luego, por supuesto, pues también una amplia experiencia en el ámbito de lo que es resolver problemas con diseño lógico, no se diga de los sistemas microprocesados, en fin, todo eso lo capitalicé, vi que tenía hoy tecnología a la mano muy barata y dije, pues voy a sentarme a hacer un prototipo de la máquina de post y eso fue lo que hice, ¿no? Entonces utilicé esta tarjetita que es una Basis 3, muy barata, ustedes la pueden conseguir en internet, son realmente accesibles. Si alguien dice es que está muy cara, oiga, es que usted no sabe lo que costaba hacer los prototipos en mi tiempo cuando yo era joven. Simplemente esa tarjeta que les mostré, ¿verdad? La tarjeta del sistema mínimo, pues esa representaba una cantidad de dinero impresionante para esa época, ¿no? Voy a decir un ejemplo ahorita. Vamos a pensar en unos $200 de hoy, ¿no? $200 de hoy. Eso es lo que costaría o me costó en su tiempo hacer ese diseño, que además lo tuve que cablear a mano. Todo eran con componentes discretos, memoria discreta, microprocesador discreto, con puertas TTL, todo había que alambrarlo. Bueno, aprendí mucho, me debo a eso. Hoy por eso soy un ingeniero sublimado. Hoy potencio perfectamente la tecnología que está disponible, porque ahora todo eso está aquí adentro y todo eso se programa con lenguajes de descripción de hardware, VHDL, Verilog, lo que gusten. Ya, el que no lo quiere hacer es porque no quiere, pero realmente está muy barata. Esta tarjeta es muy barata y tiene cualquier cantidad de poder computacional y cualquier cantidad de poder de diseño lógico programable impensable para las épocas en las que yo les comento que hice mis primeros sistemas. Bueno, entonces esta tarjeta barata es la que voy a usar. Tiene lo que necesito, unos push button, unos interruptores, ¿verdad? Tiene unos LEDs, unos display LED. Pues ahí simplemente mapeé, ¿verdad? Mis señales de control, mis señales de acceso manual. Y bueno, ya para no hacer la historia demasiado larga, simplemente comenta que aquí está mi diseño, ¿no? Ya como caso, bueno, pongo mi interfaz de entrada-salida y cada una de estas señales pues son precisamente las que están aquí indicadas, ¿verdad? Voy a usar botones y push button para las señales de control que necesito, incluyendo el que le da arranque al programa en su caso, o aquellos que me permiten acceder a la memoria. Listo. Entonces, una demostración funcional, ¿no? Vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, pues aquí tengo un código. Es un código muy bonito, ¿verdad? También viene en el repositorio, en el libro que está ahí. Es el, digamos, el código de ejemplo emblemático, ¿no? Un código para incrementar un número entero, ¿verdad? Bueno, más bien un número natural, porque es un número mayor que cero. Un número natural positivo, o sea, un entero no negativo, pues, ¿no? Vamos a, más bien un entero a partir del 1, ¿sí? Para que sea perfectamente entendible. Esto es un número natural, pues. Entonces, ¿cómo incrementamos números naturales con este programa? Bueno, pues es la instrucción incrementa data pointer, ¿verdad? La primera, avanzo una posición a la derecha, luego verifico, ¿verdad? Si está marcada, brinco a la instrucción 3, mejor dicho, si está limpia, marco la instrucción 3, si no está en 0, entonces ejecuto la que sigue, que es brincar a 0, vuelvo a repetir, ¿verdad? En cambio, cuando ya la marqué, pues brinco a stop y termino, ¿no? Este código básicamente lo que hace es un incremento, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar que tenemos nuestra cinta de datos con esta información inicial, que es nuestro estado inicial, lo cual corresponde a unos en mi memoria de datos, ¿verdad? Básicamente, mi data pointer se inicializa aquí, el instruction pointer se inicializa aquí, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, tengo el número 3. Aquí en esta representación, tantos unos como el número natural que quiero incrementar. Bien, entonces, vamos a ver, ¿no? Estoy
en la primera instrucción. Incrementa data pointer, estaba aquí, me muevo para acá. ¿Sí? Siguiente instrucción. Verifica si es 0. Si es 0, brinca 3. Bueno, resulta que no es 0, ¿verdad? Entonces voy a ir a esta, ¿verdad? Voy a ir a jump y jump me manda de nuevo a la instrucción 0. De nueva cuenta, ¿verdad? Entonces incrementa data pointer. Luego verifica si hay un 0. No hay un 0 todavía, así que voy a ir a jump. Jump me manda de nuevo a la instrucción 0. Luego incremento de nueva cuenta data pointer. Esta vez sí va a haber un 0. Dice brinca a 3 y es que 0. Entonces voy a brincar a 3. Y en 3 está set, es decir, pon un 1. Pongo un 1 y a continuación voy a parar y termina mi programa. Si ustedes se fijan, empecé con 3 unos, lo cual representaba 3. Termino con 4, que representa el número 4, por lo tanto este es un programa de incremento. Y bueno, ese es básicamente cómo opera, digamos, en esta dinámica, esta máquina universal con el conjunto de instrucciones que ya definí y con la arquitectura que estoy proponiendo. Bien, hay un video, ¿verdad?, donde ustedes pueden ver la demostración práctica. No lo voy a poner aquí porque no tenemos tiempo. El video dura unos 6-7 minutos. Entonces ya no tengo tiempo para que lo estemos viendo aquí, ni vale la pena, ¿verdad? Yo creo que cada quien lo puede ver y detenerlo y regresarse las veces que sea necesario para verlo y escucharlo como se debe. Entonces ahí está el enlace, ustedes pueden ir ahí y ver cómo el invento realmente funciona. Para saber más, pues ya les dije que hay un repositorio. En ese repositorio he puesto los códigos de HDL, he puesto un libro donde explico con mucho detalle todo lo que aquí he comentado muy rápidamente, ¿verdad? Ahí está la referencia, es un repositorio en GitHub. Entonces ustedes pueden ir, tomar el código, clonar el proyecto, hacer la réplica, correrlo en su tarjeta FPGA. No necesariamente la Basis, puede ser la que ustedes quieran, ¿verdad? Ahí está el código para que lo usen, lo aprovechen. Incluso si alguien dice, oiga, es que usted nada más tiene 256 localidades, bueno, pues bienvenido, clónalo y aumentalo a la cantidad que tú necesites. Simplemente lo hice con 256 localidades porque es un número bonito y, como vemos, me permite resolver problemas como el que estoy comentando. Claro, es un sistema RISC, es un sistema verdaderamente reducido en instrucciones, solamente son 8, pero es una máquina universal. Eso quiere decir que puedo resolver cualquier problema computable, ¿verdad? Eso quiere decir máquina universal. Claro, son solo 8 instrucciones. Quiere decir que los códigos van a ser más largos, ¿verdad? Porque al ser menos instrucciones requiero más longitud en los programas para poder llevar a cabo un algoritmo. Entonces, insisto, el código está ahí para que lo aprovechen. Si alguien tiene bien, lo mejore. Y bueno, pues es lo que puedo hacer. Esa es mi aportación para la comunidad, digamos, de la ciencia de la computación. Después de que me encontré mis queridos libros en mi biblioteca, me inspiré y llevé a práctica esto que les estoy platicando. Bueno, entonces, conclusiones. Estamos terminando en tiempo. Elegí la máquina de Post, ya que es similar a la de Turing, pero con un conjunto de instrucciones más pequeño, ¿sí? Y eso me permite más facilidades para la realización práctica, así como para el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos conceptos de la ciencia de la computación. Aproveché el diseño de Emil Post y particularmente la especificación del libro de Uspensky, ¿verdad?, para actualizar y mejorar una arquitectura que emulara la máquina de Post, y a esta máquina le he llamado la máquina de Post mejorada. Lo construí el prototipo usando una plataforma tecnológica disponible y barata, y resulta que, pues, en verdad me he dado cuenta que puede ayudar mucho a el aprendizaje no solo de los conceptos fundamentales de la ciencia de la computación, como lo es el concepto de algoritmo, como lo es el concepto de programa, como lo es el concepto de memoria, etcétera, etcétera, sino además el ejercicio permite también llevar a la práctica las técnicas de diseño lógico y diseño lógico avanzado, como es, por ejemplo, la metodología RT y RTL, así como el uso de diagramas ASMD para, pues, el diseño de sistemas microprocesados propios, lo cual es otro valor agregado de este esfuerzo que les estoy compartiendo. En fin, con esto termina mi presentación justo a tiempo, así que no me queda más que dedicarles por su atención infinitas gracias y quedo a sus órdenes.